¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, nuevas denuncias de desapariciones forzadas en Ecuador con otra notable invitada, Viviana Hidrobo, coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, directamente desde Quito. Viviana Hidrobo, una cálida bienvenida al programa. Saludos a toda América que nos escucha desde Quito, Ecuador. Viviana, tú has dicho, y leo textualmente tus palabras, un equipo periodístico de Ecuador confirmó otro caso de desaparición forzada que está relacionado con las Fuerzas Armadas. Y sigues diciendo, se trata de 2 niños sin antecedentes penales que están desaparecidos desde agosto. ¿Qué más se ha podido saber? Bueno, este es un caso similar al caso que ocurrió en Guayaquil de los 4 niños desaparecidos, ¿no? En agosto del año pasado, 2 jóvenes fueron subidos en una camioneta de militares y desde ese momento se desconoce dónde están. Ese es un caso también en el que estamos de cerca acompañando con una de las organizaciones de la Alianza, que es el CDH de Guayaquil. Ellos están siguiendo el caso que está cerca de Guayas, en Ecuador, en la costa, ¿no? Entonces, no se sabe qué pasa con estos 2 jóvenes que desaparecieron esa noche. ¿Hay algún documento, hay algún video, hay alguna foto, hay alguna forma de poder eh, documentar o probar de que estos niños fueron recogidos por una camioneta de los militares? Sí, son jóvenes, no son niños. A diferencia del caso de los niños de Guayaquil, son 2 jóvenes, ¿no? Sí, hay videos justamente, y lo que también hay es lo que configura una desaparición forzada, la negativa de la fuerza pública a reconocer que participaron en los hechos, ¿no? Entonces, en este momento tenemos de los casos con nombre y apellido en Ecuador documentados, son 20 casos, 6 en Guayaquil, 3 en Los Ríos y 1 en Esmeraldas. Y esto es una cifra muy reducida en relación con las estimaciones, ¿no es cierto? Porque son de los casos que se tienen nombre y apellido de las personas que han sido desaparecidas con presunta participación de fuerza pública. ¿Cuál es exactamente la reacción que ha tenido entonces el Estado, o sea, a través de las Fuerzas Armadas o a través de distintas instancias de la presidencia o de los ministerios respectivos, cuando se le dice qué ha pasado con estos jóvenes, dónde están, cómo es que desaparecieron en agosto y todavía seguimos sin saber nada? ¿Qué dicen? Que no entregan la información y lo que configura una desaparición forzada justamente es la negativa del Estado, de los estados, en este caso del Estado ecuatoriano, a reconocer la participación. Y una vez que ya no les es posible evadir, ¿no? Porque hay videos, hay testimonios de que fueron detenidos por la fuerza pública, lo que existe es una intención de o minimizar los hechos o culpar a las personas, a los niños, a los familiares de la desaparición. Ellos son culpables de su propia desaparición. Los padres o las madres, ¿por qué no estuvieron con los niños a las 8 de la noche? Es de eso lo que ocurre. Entonces, y cuando ya eso no les funciona, como el caso de los 4 niños de Guayaquil, lo que existe es una amenaza a las personas que están juzgando o a las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan. Ya sabemos cómo actúan los estados, ya sabemos cómo está actuando el Estado ecuatoriano y seguimos denunciando que con la justificación del conflicto armado, existen militares en las calles ecuatorianas movilizados y eso significa graves riesgos a los derechos de las personas, riesgos a la vida, a la integridad, a la libertad, como estamos viendo. No hay control para este despliegue de militares. La Corte Constitucional no está cumpliendo su rol y estamos las personas en indefensión.
Cuando dice, estamos sabiendo de lo que sucede en Ecuador, en realidad están sabiendo ustedes como organizaciones de los derechos humanos, pero el ciudadano de a pie de Ecuador está informado, la prensa denuncia, la prensa si estuviera al servicio del interés público y no de los intereses de los grandes capitales, Estado financiero, el propio gobierno, estaría poniendo presión, están poniendo presión para mantener este tema al tope en la lista de titulares, o esto también la prensa es parte, digamos, de la corrupción para tapar todo esto. Bueno, afortunadamente, más allá de que la prensa o difunda o no difunda los hechos, en este caso lo que ha puesto en evidencia las arbitrariedades de la fuerza pública, de los militares en las calles, ha sido la dolorosísima desaparición de 4 niños en Guayaquil. 4 niños que soñaban con ser futbolistas, 4 niños que en estos barrios que son, digamos, víctimas de la delincuencia, ellos eran un foco de dignidad, un foco de esfuerzo, un foco de educación, de transformación, de ejemplo para sus pares. Y esos niños fueron desaparecidos. Y eso nos ha dolido a todo el Ecuador. Entonces, más allá de que la prensa en un momento haya difundido o no difundido, la gente, las redes sociales han sido muy activas en reclamar dignidad al Estado. Ahora, evidentemente, lo que hacen algunos, digamos, medios o periodistas, ¿no? Es dar pie a que se difundan estos discursos donde pretenden criminalizar a los niños, decir que estaban robando cuando eso es una gran mentira y es una mentira construida por el no. Pero si estuviesen, lo hubiesen estado haciendo, el Estado no puede desaparecer 4 niños. Entonces, en este caso es una gran mentira y también es el discurso de que los padres, que hacían los padres a las 8 de la noche. Entonces, es empezar a difundir, digamos, esos discursos, es lo que es muy grave si es que eso se está haciendo. Entonces, lo más importante en este caso, creo yo, ha sido la unánime voz desde la sociedad civil de reclamar justicia al Estado ecuatoriano. Eso ha hecho justamente que el bloque de seguridad salga, digamos, a tratar de justificarse, ¿no? A decir que son errores los que han cometido y no aceptan que son graves delitos, desapariciones forzadas. La prensa en este momento sí ha denunciado la desaparición después de varias semanas y después de toda digamos, embate desde la sociedad civil, pero como digo, todavía hay estos grupos de prensa que difunden estos discursos malintencionados, falsos del gobierno para tratar de justificar lo que ha pasado con estos 4 niños. Repasando para una audiencia que no nos ve en Ecuador, que no está dentro de Ecuador, tú hablabas de los 4 niños desaparecidos. Vamos a darle algunos detalles y tú me corriges si me queda en el tintero algo. Hay un grupo de niños, unos 10 niños, que terminan de jugar un partido de fútbol en un barrio muy modesto de Guayaquil. De pronto están pasando cerca de un centro comercial, de pronto vienen 2 camionetas del ejército y los empiezan a correr y de alguna forma solamente cazan con Z a 4 de los 10. Ponen 2 en una camioneta, 2 en otra camioneta, se lo llevan y se lo llevan a un lugar como a 40 kilómetros de donde fueron secuestrados y de allí vienen versiones encontradas. Los militares dicen que los liberaron y después en realidad los mataron gente del narcotráfico, sus cuerpos aparecieron calcinados, pero desde el punto de vista protocolar jamás hay un reporte
de los militares de la detención, ni hay un reporte de los militares de la liberación. Es decir, todo eso fue clandestino. De allí en más viene la duda de qué pasó, si realmente alguien más los secuestró y los mató y los calcinó o no. Esa parte no, pero por lo menos la irregularidad que jamás eso ha sido reportado desde el punto de vista protocolar. Mi pregunta entonces es, con la excusa de que se está luchando contra un conflicto interno que declara el presidente Noboa, empieza a decretar 9 estados de excepción en donde las garantías individuales quedan por lo menos muy deterioradas. En ese contexto, ¿le está sacando provecho político Noboa a menos de 4 semanas de las elecciones presidenciales jugando al hombre de la mano dura? A ver, ese ha sido el discurso, Jorge, de este gobierno, de que la única solución contra la grave crisis de seguridad que tenemos en el Ecuador es el despliegue de fuerzas militares. Desde el inicio, desde el 9 de enero, hace más de un año, desde las organizaciones de derechos humanos denunciamos que esa no es una medida eficaz, que esa es una medida peligrosa que atenta contra los derechos humanos, que pone en grave riesgo. Aquí tenemos dos escenarios. El primero, para que la gente nos escuche, en nuestro país hay un control constitucional de este tipo de decretos. Lamentablemente, la Corte Constitucional no ha garantizado que la movilización de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno sea cumpliendo todos los criterios de que sea extraordinaria, de que sea controlada, de que sea fiscalizada. Entonces, por un lado, ha dicho que en estado de excepción esto no configura un conflicto armado interno, pero por otro lado ha dicho que el presidente de la República es, puede decretar, digamos, o reconocer un conflicto armado interno porque eso no depende de las declaraciones o no, y tomar las medidas adecuadas. Entonces, la ciudadanía está en este limbo jurídico donde hay dictámenes, por un lado, un dictamen que dice no se configura un conflicto armado interno, y por otro lado, si es que existe un conflicto armado interno, usted tiene que actuar. Entonces, el presidente ha movilizado Fuerzas Armadas durante un año. ¿Y saben cuál es el resultado de esa movilización? Que el último decreto de estado de excepción, el propio presidente dice que ha aumentado la criminalidad en un 4.5%. Eso está en el decreto 493 que acaba de dictar el presidente nuevamente declarando estado de excepción. Entonces, esta medida es ineficaz. La mano dura es ineficaz, y no solamente es ineficaz, sino que pone en grave riesgo los derechos de todas las personas, porque nadie está libre de que los militares o la policía le detengan de forma arbitraria y ocurra con cada una de las personas lo que pasa con los chicos, con los niños de Guayaquil. Según cifras, ha habido hasta que tiene Human Rights Watch, para no repetir las mías, ¿no? Entre enero y abril del año pasado hubo 18,000 detenciones, y de las cuales pasó lo mismo que con los niños de Guayaquil. No se registraron, no pasaron por un proceso adecuado. Y efectivamente no existen casi denuncias de privación ilegal de libertad. Entonces no tenemos a unas Fuerzas Armadas controladas y fiscalizadas. Y cuando existen decisiones judiciales, como la última de la jueza de Guayaquil, que el 24 de diciembre, lo que dijo es que hay una desaparición forzada, lo que pasó con los 4 niños, la respuesta del gobierno es amenazas a las juezas, amenazas a los juzgadores y una descalificación a las organizaciones que denuncian. Entonces, es lo que está pasando. Creo que este caso de los 4 niños de Guayaquil sí tiene la posibilidad de generar este espíritu crítico en la población ecuatoriana, de que primero el despliegue de militares es ineficaz, lo dice el propio presidente de la República en su decreto, y segundo, pone en grave riesgo los derechos de todas las personas, especialmente de las personas más vulnerables. Viviana, escuchando tus palabras,
claramente se puede llegar a la conclusión que el presidente Noboa está implementando el terrorismo de Estado cuando no hay garantías para el ciudadano. Efectivamente, no hay garantías. Lo que nosotros pensamos es cómo puede la justicia, digamos, actuar con tranquilidad si está con amenazas tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio del Interior de que van a ser sancionados, ¿no? Y es todo el poder del Estado que se pone contra una jueza que toma la decisión adecuada de declarar desaparición forzada. ¿Qué es lo que ocurrió con estos niños? No es la primera vez, la jueza también de Ventanas por los otros dos jóvenes que tú mencionabas, Jorge, también declaró desaparición forzada, también dictó medidas y esas medidas no se cumplen. Los militares no dan la información necesaria. Ese ha sido, digamos, la tónica de estos casos, ¿no? Digamos, un espíritu de impunidad para las Fuerzas Armadas que están en este momento desplegadas. Pero sobre todo, además de eso, además de que hay impunidad por estas graves violaciones de derechos humanos y además muchos obstáculos, lo que sí le digo al pueblo ecuatoriano y le digo a América es que estas medidas son ineficaces y son ineficaces porque no reducen, digamos, ni siquiera han reducido como dice el propio presidente, la incidencia de delitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en el país? ¿Qué tipo de planificación seria tiene que ocurrir? Y no estas medidas tan populistas, tan ineficaces, tan irresponsables, tan peligrosas. Viviana, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Viviana Hidrobo directamente desde Quito sobre nuevos casos de desapariciones forzadas por parte de las Fuerzas Armadas en Ecuador y la negativa de aceptarlas a nivel del presidente y las instituciones oficiales. Ya regresamos. Continuamos hablando con Viviana Hidrobo directamente desde Quito, en Ecuador. Viviana es la coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos en Ecuador. Estamos hablando sobre el caso, la denuncia de nuevas desapariciones de adolescentes por parte de las Fuerzas Armadas y la no respuesta oficial de las autoridades. Viviana, ¿esto es una tendencia que piensas que tiene el riesgo de seguir en los próximos meses hasta que se tome juramento a un nuevo periodo presidencial? Bueno, esta ha sido una decisión del presidente Noboa prácticamente desde el inicio de su mandato. No creemos que haya ninguna, digamos, intención de cambiar esta política, ¿no? Hemos vivido en estado de excepción desde el 8 de enero del año pasado. Imagínense ustedes, con policías y militares y facultades extraordinarias que significan limitaciones de derechos humanos, ¿no? Derecho de circulación, derecho a la intimidad de la correspondencia, derecho a la intimidad del domicilio. Entonces, es lo que hemos vivido. Y no el último estado de excepción dictado por el presidente hace pocas semanas. En este estado nuevamente pide 60 días de estado de excepción, entonces tendríamos nuevamente un estado de excepción hasta marzo, seguramente va a renovar y lamentablemente esa ha sido su única política, poner militares en las calles. Estigmatizar y culpabilizar a personas defensoras
y no dar una respuesta eficaz a la grave problemática del crimen organizado en nuestro país. Y lo dejo acá. Lo que existe en nuestro país son estas economías criminales, gobernanzas criminales, una infiltración del crimen organizado en toda la institucionalidad del país. Y solamente para dar un dato acá, como Alianza hicimos un pedido de información a la Fiscalía entre 2019 y julio del 2024. Pedimos que nos digan cuántos casos de lavados de activo hay en ese periodo. Nos dijeron que hay 354 casos de lavado de activo. ¿Y saben cuántas sentencias de todos esos casos hay? Hay una sola. Entonces lo que vemos es todo el sistema, digamos, ecuatoriano para abordar realmente el núcleo duro del crimen organizado totalmente ineficaz. Entonces tenemos militares en las calles, ineficaz, riesgoso para todos los derechos humanos, una medida populista que simplemente sirve para controlar socialmente a la sociedad, y por otro lado vemos un sistema que garantiza la impunidad no solo de graves violaciones de derechos humanos, sino también del combate al crimen organizado. Bueno, entonces estamos hablando de decenas de personas con desapariciones forzadas. Las Fuerzas Armadas y la policía en la calle con mano libre, con vía libre para arrestos o detenciones o allanamientos completamente arbitrarios. Casos entonces del crimen organizado. Los más duros, Viviana, dice que Ecuador hoy por hoy, bajo el gobierno de Noboa, es un estado fallido. ¿Qué dices tú? Digo que el Ecuador ha sido un estado fallido. Yo les recuerdo a la totalmente errática, digamos, manejo del Ecuador en el COVID. Les recuerdo las personas fallecidas en Guayaquil, cuyos cadáveres eran dejados en las calles. Eso recorrió el mundo. Eso es lo que está pasando en el Ecuador durante varios años. Y en este momento hemos tenido apagones por más de 14 horas, ¿no es cierto? Esto hace pocos meses, sí, hasta noviembre del año pasado. Imagínense ustedes un país donde no hay luz, donde no se puede planificar la vida. Hemos tenido militares en las calles, no tenemos servicios de salud adecuados, hay una ola migratoria inmensa. La deserción escolar es también un problema que no se aborda. El empleo es otro problema. La cantidad de personas que han perdido sus empleos es muy, muy alta. Entonces estamos como tú mencionas, Jorge, en un estado fallido en este momento, y no hay visos de que exista un plan integral para abordar de forma adecuada y eficaz los graves problemas que tiene el Ecuador y los factores, digamos, estructurales. En principio de la seguridad, de la inseguridad ciudadana. Por otro lado, las personas defensoras en el Ecuador también corren grave riesgo. Hay un número muy alto de personas criminalizadas en este periodo, específicamente en los proyectos extractivos. Entonces, tenemos una situación muy preocupante, grave, y con pocos visos de solución, al menos en los siguientes meses. Y por último, entonces, Viviana, estamos a menos de 4 semanas de las elecciones presidenciales, en donde el presidente Daniel Noboa se presenta como candidato, y el temor entre muchos sectores del Ecuador es que, dado la manera totalmente arbitraria en que él ha manejado lo que le califican como el irrespeto a las instituciones, podría incluso declararse ganador sin probar, podría cualquier cosa, podría anular las elecciones, podría haber un fraude electoral. ¿Tienen las autoridades, las autoridades de derechos humanos temores de que esa instancia de las elecciones presidenciales no pueda ser transparente?
Sí, para todas las personas que nos escuchan, lo que pasa en el Ecuador ha sido muy grave desde prácticamente el inicio, ¿no? Una militarización sin fundamento legal y constitucional. Después, ustedes recordarán la incursión en la Embajada de México, algo inédito en las relaciones diplomáticas de los países de la región. Después, el desconocimiento de su vicepresidenta electa. Son, digamos, muestras evidentes, ¿no es cierto?, del desprecio que tiene este gobierno por la Constitución y las normas de derecho en el regionales y las nacionales. La Constitución no le importa al presidente cumplir. Actualmente no ha pedido licencia, como le obliga la normativa ecuatoriana a pedir licencia para poder desempeñar su campaña. No lo ha hecho y eso también es un desprecio de las normas de derecho. Entonces, la preocupación es evidentemente qué va a pasar si no gana las elecciones, como probablemente puede pasar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Derrotados o no. Y aquí lo preocupante es que las Fuerzas Armadas, frente al el decreto donde desconoce a la vicepresidenta electa, las Fuerzas Armadas dijeron que iban a apoyar el decreto, digamos, ilegítimo, donde él nombraba a otra persona como vicepresidenta en funciones. Entonces, es muy preocupante lo que pasa en el Ecuador. Llamamos a estar vigilantes a todas las organizaciones de la sociedad civil de América. Por favor, estemos vigilantes de lo que pasa en Ecuador, de lo que pasa las próximas semanas. Reclamemos contra la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos. Estamos en esa situación. Viviana Hidrobo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.